chicos, a continuación voy a explicar cómo calcular los puntos máximos y mínimos de una función cuadrática. Si se desea determinar el punto máximo y mínimo de una función cuadrática, entonces tendremos que hallar las coordenadas del vértice. Observemos acá las siguientes funciones cuadráticas. La función f de x igual menos x cuadrado menos 2x más 3. Observemos acá que el coeficiente principal del término cuadrático es menos 1, ¿sí? Se sobreentiende que acá si no hay números se sobreentiende que es 1, ¿no? Como está negativo sería el menos 1. Y como el a es menos 1, es negativo, habíamos dicho que cuando el a es negativo, menor que 0, entonces la parábola se va a abrir hacia abajo, ¿sí? Y al abrirse hacia abajo va a existir un punto máximo que va a estar representado por el vértice, ¿sí? De dicha parábola. Observen acá, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se topen en el caso que sea negativo, sea menor que 0, la parábola siempre se va a abrir hacia abajo y va a tener un punto máximo. Pero nos podemos también topar el otro caso, como acá, ¿no? Que es una función cuadrática que observamos que es x cuadrado menos x menos 2. El coeficiente principal acá es 1 positivo, es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Entonces acá la parábola se abriría hacia arriba. O sea, habría un punto mínimo, ¿sí? Que está representado por el vértice precisamente de la función cuadrática, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallaríamos entonces el vértice de la función cuadrática? Tendríamos que aplicar estas fórmulas, chicos, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? h igual menos b sobre 2a. Este a y este b, recuerden, son los coeficientes, el a del término cuadrático y el b del término lineal. Y el c es el término independiente. En el caso para hallar el vértice vamos a trabajar con el coeficiente a y b, ¿sí? Que son números reales, ¿no? Que ya cuando nos den la función lo vamos a saber identificar. Por ejemplo, en este caso, a sería 1, b sería menos 1, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a sería menos 1 y b sería menos 2 con sus signos respectivos. Una vez identificados el a y el b, reemplazamos en la fórmula para hallar el h. Ahora, una vez que tenemos el h, ¿cómo hallamos el k? Simplemente este valor h hallado lo reemplazaríamos en la función, ¿sí? f de h. ¿Por qué? Porque recuerden que este h viene a ser la coordenada en el eje x del vértice, ¿sí? Entonces este h es como si representara el x, ¿no? Entonces una vez hallado ese valor con la fórmula, vamos nosotros a reemplazarlo acá en la función. Donde veamos x vamos a poner el valor hallado de h, reemplazamos y determinamos el valor de k, ¿sí? De esa forma. Pero vamos a ver un ejemplo para que lo comprendan mejor. Vamos a ver dos ejemplos, cuando hay un punto máximo y un mínimo. En el ejemplo 1 nos dice, se sabe que el costo de producción C en soles por confeccionar X chompas en un día está dado por esta función, 3x cuadrado menos 12x más 100. La pregunta A nos dice, ¿cuántas chompas se confeccionarán al día para que el costo sea mínimo? ¿Y cuál es ese costo mínimo? Bien, como datos acá tenemos que X, ¿qué representa? La cantidad de chompas, ¿verdad? Y C, ¿qué representa? C representa el costo de producción en soles. Y acá está la función C, costo que depende de X, o sea, de la cantidad de chompas, ¿no? Que nos dan también acá. Entonces, el paso 1 primero es identificar los coeficientes de esta función cuadrática. Sí, de esta función vamos a determinar el coeficiente A. ¿Cuánto es el A? Es 3. El B es el coeficiente del término lineal con su signo, menos 12, y el C, 100. Ojo, tomar solamente los números, ¿sí? No tomar las variables. Las variables no se toman. Una vez identificados los coeficientes, en el paso 2 vamos a observar el A. El A es 3. Es mayor que 0. Si es mayor que 0, va a existir entonces un punto mínimo. ¿Por qué? Porque la parábola se va a abrir hacia arriba. Recordemos, ¿sí? Que cuando el A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Va a haber un punto mínimo.
Ese punto mínimo está representado por el vértice de la parábola. Tenemos que hallar ese vértice. Entonces vamos a aplicar la fórmula del vértice. H sería igual a menos b sobre 2a. H entonces va a ser igual a menos b. B es menos 12. ¿Sí? Este menos es de la fórmula y he usado paréntesis para no confundirme, ¿no? Porque el b es menos 12. Menos 12 sobre 2 por a. A es 3. 2 por 3, 6. Menos por menos más 12, ¿no? 12 entre 6, 2. Quiere decir que este 2, este h, representa a las chompas, a la cantidad de chompas. ¿Por qué? Porque el h es la coordenada en x del vértice, ¿sí? Es la coordenada en x del vértice. Entonces, el h representa la cantidad de chompas. Y el k, ¿cómo lo hallamos? Que es la coordenada en y del vértice. Reemplazamos nada más este h, que es 2, en la función, en esta función, ¿sí? Vamos a reemplazar. Entonces, donde yo vea x, voy a colocar el valor de h, que es 2. Entonces, sería c de 2, o sea, c de h, porque h representa el x, entonces sería 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por x, que es 2, ¿sí? 12 por 2 más 100. Resolvemos. Sí, resolvemos. Primero hay que resolver las potencias. 2 al cuadrado, 4 por 3 es 12, ¿no? Acá está, 3 por 4 menos 12 por 2, 24 más 100. Entonces acá me dio 12 menos 24 menos 12, ¿verdad? Más 100 me va a dar 88. Este K representa la coordenada en y la coordenada en y está representado por C. Porque observen acá que este f de x, que es y, está representado como c de x. Este c de x representa al y, que viene a ser el costo de producción en soles. O sea que, ¿qué quiere decir? Que se confeccionarán 2 chompas para que el costo sea mínimo de 88 soles. O sea que, para que el costo sea mínimo de 88 soles, deben confeccionarse 2 chompas. Esa sería la respuesta, porque ahí hay un punto mínimo, o sea, ahí el costo va a ser mínimo. Pero ¿cuándo va a ser mínimo? Cuando se confeccionen 2 chompas. Sí, entonces vamos a ver el otro ejemplo. En el ejemplo 2 nos dicen, con 40 metros de malla metálica se quiere cercar un terreno, como ustedes ven, un terreno de forma rectangular, que tiene la forma de rectángulo donde se construirá una casa. Dice, ¿cuál es la mayor área que podría tener la casa? Bien, tenemos acá que el largo del terreno es X, el ancho es Y, como observan en la imagen. El perímetro, sí, porque dice se quiere cercar. Cercar quiere decir que se va a poner una cerca alrededor del terreno. Sí, entonces si se quiere poner una cerca alrededor del terreno, vamos a tener que sumar la medida de sus lados, ¿sí? Tenemos que acá es X, entonces acá este lado, como es paralelo a este, mide lo mismo, acá también es X. Y acá este lado es igual que este, entonces acá también sería Y. Entonces sería X más X, 2X, Y más Y, 2Y. O sea, el perímetro es 2X más 2Y. Esto es igual a 40 metros. ¿Por qué? Porque dice que se quiere cercar todo este borde del terreno con una malla de 40 metros, ¿sí? Ahora, vamos a tener también en cuenta el área del terreno, que es largo por ancho, porque es un terreno rectangular, ¿no? Y aparte nos pregunta acá cuál es la mayor área que podría tener la casa. Por ello también tenemos que trabajar con el área del terreno. Bien, vamos primero a emplear el dato que nos dan ahí del perímetro, ¿sí? Porque al decirme que lo quieren cercar, me está hablando de perímetro. Inmediatamente lo relaciono con el perímetro, ¿no? Porque cercar el borde, tengo que tener en cuenta la medida de todo el perímetro del terreno, que ya lo tengo. 2X más 2Y es 40 metros, ¿no? Porque lo quiero cercar con 40 metros de malla metálica. Ahora acá hemos sacado factor común. ¿Cuál es lo que se repite acá? El 2, ¿no? Sale fuera y queda dentro X más Y. Igual a 40. Ahora este 2 que está multiplicando pasa a dividir al 40 y quedaría X más Y igual 40 entre 2, 20. ¿Sí? Ahora acá voy a despejar yo una de las variables. En este caso
Yo he despejado la y. También podrían haber despejado la x, pero yo les recomiendo que la y para que quede todo en función de x, ¿sí? Y igual sería el x, pasaría a restar 20 menos x. Y sería entonces igual a 20 menos x. Entonces, el y representa ¿a quién? Al ancho del terreno, ¿sí? Entonces, esto lo puedo reemplazar yo en el área del terreno, que es largo por ancho. Tengo acá que largo, ¿cuánto es? X, ¿no? Y el ancho, que está representado por y, ya no le voy a poner x por y, sino le voy a poner en lugar de y, le voy a colocar el valor que está acá, porque ya lo hallé y acá. Miren, con el perímetro he podido despejar y, que es 20 menos x. Entonces sería x, que es el largo, por el ancho, que es 20 menos x, eso es igual al área, ¿no? Multipliquemos, chicos, acá. X por 20, 20x menos x por x, x al cuadrado. Vamos a ordenar, ¿sí? Observamos que acá el área depende de la variable x, por eso lo pongo entre paréntesis, que a depende de x igual. Ordeno primero el término cuadrático y luego el término lineal, menos x cuadrado más 20x. Solamente estoy ordenando. Acá observo que el coeficiente principal que acompaña el x cuadrado es menos 1. Es menor que 0, es negativo. Quiere decir que la parábola se va a ver hacia abajo y va a tener un punto máximo, porque al abrirse hacia abajo hemos visto que hay un punto máximo, que está representado por el vértice, ¿sí? De esa parábola. Entonces vamos a hallar ese punto máximo, que equivale a hallar el vértice, ¿sí? Vamos a identificar el A, B y C para luego reemplazar en las fórmulas y hallar el vértice. El A, ¿cuánto es? Menos 1, es el coeficiente del término cuadrático. El B es el coeficiente del término lineal, es 20. Y el C, no hay término independiente, o sea, es 0. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula del H, que es menos B sobre 2A. Bien, reemplacemos en la fórmula entonces. H va a ser igual menos B, que es 20, menos 20 entre 2 por A, 2 por menos 1 va a quedar menos 20 entre menos 2, menos entre menos más, 20 entre 2, 10. Este 10, ¿a quién va a representar? Recuerden que el H representa al eje X, ¿no? De las abscisas. Por lo tanto, este viene a ser el largo del terreno, ¿sí? Este 10 representa al largo del terreno. Sería 10 metros, sería el largo del terreno entonces. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar el H, que representa al X, ¿sí? Recuerden que este H representa al X, que es el largo del terreno. Ahora, para hallar el K, que es la segunda coordenada del vértice, tenemos que reemplazar este H en la función cuadrática que está acá, ¿no? Del área, ¿sí? Entonces quiere decir que A de X, que X es 10, vamos a reemplazarlo acá. Sería menos 10 al cuadrado más 20 por 10. Nos quedaría menos 10 al cuadrado es 100. Menos 100 más 20 por 10 es 200. Menos 100 más 200 nos va a dar 100. 100 metros al cuadrado, porque recuerden que este es el K. El K representa al A de X, que es el área, ¿sí? Este A de X es como si fuera el F de X, que es Y, ¿sí? Y como el K representa la Y, entonces este K representa el área, que está en metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué en metros cuadrados? Porque, bueno, acá tenemos que está trabajando con unidades en metro, ¿no? La situación. Entonces sería 100 metros cuadrados. Quiere decir entonces que la respuesta es la mayor área que puede tener un terreno para construir una casa es de 100 metros cuadrados. Bien, chicos, ya entonces vimos las dos situaciones. En una donde trabajamos con el punto mínimo y en otra con el punto máximo. Tener en cuenta que es importante determinar la concavidad. Si nosotros graficamos esta función del área y de la situación anterior que hemos visto, vemos que va a haber un punto máximo cuando la parábola se abre hacia abajo y el A es negativo, ¿sí? En este caso. Y va a haber un punto mínimo cuando la parábola se abre hacia arriba y el A es positivo, mayor que 0. Que es el ejemplo 1 que hemos visto anteriormente. Tomar en cuenta estos casos, chicos. Espero lo hayan comprendido. Muchas gracias por ver este video.